y con quien vamos a tratar de analizar este tema que les decía. Esteban Mora es ingeniero en sistemas de la empresa Web Mechanics y nos ha acompañado en otras ocasiones también aquí en el Club Unión para tratar de interpretar un poco el comportamiento que tienen las redes sociales de los diferentes candidatos o precandidatos a la presidencia de la República. Lo que eventualmente vimos fuera de las redes sociales, por ejemplo en un anuncio de televisión o algo así, los distintos niveles de inversión de las campañas, si se reflejaban o no en redes sociales. Por eso era importante verlo las tres a la vez para poder obtener una conclusión. Sí. Independientemente, por ejemplo, de la cantidad de participantes que tuvieran una u otra de las convenciones internas, digo, por ejemplo, en el caso de Liberación Nacional habían 4 candidatos y obviamente las redes sociales se movían a un ritmo de 4 precandidatos, mientras que en el caso, por ejemplo, del PAC o del Partido de Unidad Social Cristiana, cada una tenía solo 2 participantes, y supongo que eso podría influir o no en el movimiento en redes sociales. Pues sí y no, porque o sea, en el caso de Liberación Nacional, cierto, había 4 candidatos en el papel, pero en digital solo teníamos 2, y por eso fue que no nos incluí en el análisis. O sea, en el caso de Sigifredo Aiza y Rolando González, en los niveles de ruido, o sea, no eran como para competir contra los otros 2 candidatos. Y recordemos que las redes sociales no dejan de ser un gran ecualizador, o sea, niveles de inversión enormes no necesariamente se reflejan en generación de interacciones o niveles de ruido. Entonces, ellos creo que siguieron una línea más conservadora, no apostaron a ella, sea por problemas de recursos o problemas técnicos, cualquiera que haya sido. Entonces, en digital realmente solo tuvimos 2, María Figueres y Antonio Realizante por el otro lado. Así que prácticamente eran 2 por convención en digital. O sea, suena mucho decirlo, pero solo 2 jugaban en digital en caso de Liberación Nacional. Y bajo esa perspectiva, por ejemplo, incluso entonces podríamos decir que tuvieron por cantidad de candidatos o de presencia ahí en las redes sociales en condiciones iguales, al ser 2 y 2. Sí, claro. O sea, es que en digital, vamos a ver. No, creo que corrijo la respuesta. No estaban arrancando en condiciones iguales. ¿Okay? Porque recordemos que Rodolfo Pisa, y una de las grandes ventajas a la hora de pensar en digital, es que él venía con la misma página con la que estuvo en el 2014. O sea, él venía impulsado por una cantidad mayor de seguidores. O sea, eso le ayuda para eventualmente alcanzar más gente, y si viene el contenido correcto va a ser más fácil amplificarlo. José María Figueres y Antonio Álvarez Santi también tenían sus páginas, aunque la de Figueres era ligeramente más potente, tenía más alcance en esa época. Creo que lo que hicieron ellos eventualmente ya fue reactivar sus canales sociales y empezaron a trabajar para la campaña. En el caso de Rafael Ortiz, Carlos Alvarado y Wilmer Ramos, ellos sí arrancaron prácticamente desde cero. O sea, vamos a funcionar esto porque ya nos vamos a convertir en candidatos y hay que trabajar. O sea, hay que tomar eso en cuenta. Y eso es una variable importante, especialmente en el caso de Rodolfo Pisa de cara al 2018. Ok. En redes, en la parte digital, ¿qué diferenció las 3 pre-campañas? La diferencia es la misma que fuera, los candidatos. La personalidad del candidato se reflejaba mucho en las redes sociales. Por un lado tenías la Liberación Nacional, que era un candidato muy magnético, que es el caso de José María Figueres, para bien y para mal. Gente que lo odiaba y gente que lo amaba. Entonces, aunque algunos lo quieren negar, pues la política no deja de ser un juego de emociones, y las redes sociales están cargadas de emociones. Entonces, querer o pretender que eso sale de la ecuación es absurdo. Y Figueres te genera mucha emoción. Yo lo escribí de esa manera, es el
expresidente cuestionado que quiere volver a ser presidente. Eso por sí es emoción, es espectáculo y eso va a generar ruido. Por otro lado, tenías a un Antonio Verdesanti que no tiene ese mismo magnetismo, no tiene una figura tan atrayente como Figueres, entonces le cuesta bastante más generar ruido y eso quedó marcado no en la línea de crecimiento, pero sí en los niveles de ruido. Fue hasta el final donde empezó a levantar, pero casi siempre, permanentemente estuvo debajo de la línea de ruido de José María Figueres. Rodolfo Pisa siempre estuvo mucho tiempo por encima de Rafael Ortiz. Pisa ya es una persona que se ve como un político más tradicional, tiene la campaña del 2014, es muy reconocido. Rafael Ortiz es esa nueva persona, un diputado que es cierto, venía de ser presidente de la Asamblea Legislativa, no era tan conocido, por lo menos no a nivel de público global, posiblemente a lo interno de la Unidad Social Cristiana sí lo era. Entonces tiene que empezar a construir su canal de seguidores. Teníamos por otro lado ya en el PAC, que es un Carlos Alvarado, que aquí sí marca una gran diferencia. Es que suena incómodo decir esto, pero en el caso de Liberación Nacional son dos políticos tradicionales que todo el mundo conoce, tienen 20, 25 años de estar en el, llamémoslo así, de estar en el mercado. Político, ajá, sí. En el caso del PUSC, eran dos personas de edad parecida. Si los veíamos en los debates, era saco azul, camisa blanca, corbata roja y con el mismo corte de pelo, ¿verdad? Entonces era muy difícil diferenciarlos, inclusive las ideas no se diferenciaban. Entonces fue una campaña muy aburrida que se resolvió básicamente a base de popularidad del 2014. En el caso del PAC sí teníamos dos figuras completamente diferentes. Entonces teníamos, hay 20 años de diferencia. Desde la edad, exactamente. Exactamente, uno es mejor comunicador que el otro, uno se inclina más del lado de Guillermo Solís, otro del lado de Tom Solís. O sea, tenemos diferencias diametralmente opuestas en cada uno. Entonces, ahí era donde era más nutritivo analizarlo, porque no teníamos el choque que hubo en Liberación Nacional, no fue una campaña tan dura, no fue una campaña nacional, es una campaña considerablemente más austera, que eventualmente se iba a resolver en torno a ideas y figuras. Entonces ahí es donde las redes nos decían, ok, cuál es más compatible digitalmente. Recordemos que en 2014, el caso del PAC en particular, fue el partido que logró aglutinar la gran masa digital hacia el final de la campaña. Entonces, ¿quién dice que eso no puede suceder ahora en 2018? Por eso hay que había que prestarle mucha atención a esa campaña. Yo quiero que hablemos y que también la gente lo pueda comprender. Uno de los elementos en redes sociales que tiene que ver con el crecimiento de los perfiles de los candidatos a la presidencia, ahora candidatos y en su momento precandidatos a la presidencia de la República. Obviamente una convención interna le permite a los candidatos un crecimiento muchísimo más considerable que el que habían tenido tiempo atrás. ¿Cómo se dio ese crecimiento en el caso, por ejemplo, primero de Liberación Nacional? Antes tenemos que aclarar un punto que cualquier persona que esté metida en redes sociales lo tiene que haber vivido y posiblemente no se han dado cuenta. Cuando nosotros publicamos algo, si ese algo tiene valor, usualmente nos genera algún tipo de interacción. Eso sea porque nuestros canales sociales crecen, en el caso particular de Twitter, que es más fácil, digamos que el crecimiento es más fácil de obtener, en el caso de Facebook. O sea, es que en el caso de Facebook, y estamos hablando de, digamos, el oyente asume que es una cuenta personal. Para crecer, yo tengo que mandarte una solicitud de amigos, ¿cierto o no? En el caso de Twitter no es así. Mira, generar buen contenido, te sigo. No me interesa conocerte como persona, es porque tu contenido me parece de valor. Exactamente. Esa es la ventaja de Twitter. Twitter me permite, es más sencillo para curar contenido. Sí, claro, pero yo siempre he pensado que Twitter es más difícil el crecimiento porque yo necesito generar contenido para que la gente se interese en seguirme. Entonces no es difícil crecer, es difícil generar contenido. Claro. Es otra cosa. O sea, el problema de crecimiento es consecuencia del problema de generación de contenido. Pero igual hay gente que lo hace muy bien y van creciendo poco a poco. En fin. Entonces, el magnetismo del candidato, la generación de contenido, eventualmente, sobre todo en caso de son páginas públicas, se tiene que medir de alguna manera, y cuando hay contenido de calidad,
o cuando la figura realmente es importante para algo, empezás a crecer. Eso es independiente. Liberación Nacional era en los últimos 30 días, fue súper divertido porque Figueres termina sumando 16.000 seguidores en los últimos 30 días de campaña contra 8.600 de Antonio Álvarez de Santos. Más o menos a lo largo de los 4 meses de campaña de Liberación Nacional, una campaña muy larga, creo que acumularon como 50.000 seguidores entre los dos, siempre muy parejos. Entonces, lo importante de los números de Liberación Nacional no es verlos aislados, sino verlos en comparación con los números de las otras dos campañas, que es donde, por ejemplo, Rodolfo Pisa crece 6.000 seguidores y un Carlos Alvarado 5.800. Las diferencias entre los tres ganadores no es tan grande si comparamos la duración y el nivel de inversión en pauta publicitaria. ¿Quién invirtió más? Realmente nunca lo vamos a saber, pero hay dos formas de verlo. Uno, tomando como marco de referencia el costo de la convención. Creo que la Liberación Nacional estaba por los 400 millones, la del CUS, ¿cuánto era? Creo que 80, 75, por ahí andaba. Las otras dos no pasaban de 100 millones cada uno. Entonces, si extrapolamos el costo de la campaña contra la inversión publicitaria, en el caso de la Liberación Nacional fue altísima. Yo recuerdo haber escuchado que hubo una campaña que la de don Antonio ha costado como más de $1 millón, la de Figueres andaba por ahí también. Si lo traducimos al crecimiento, a las interacciones que generaron en ese lapso, pues evidentemente la campaña no fue tan efectiva a razón de costo. A diferencia, Esteban, ya casi nos tenemos que ir a un corte, pero voy a hacer este comentario nada más. A diferencia, por ejemplo, de la presencia en redes sociales de una marca o de un producto en el que yo puedo destacar o publicitar sus cualidades o la forma en la que funcionan. Cuando se trata de un candidato, este candidato, y hablábamos antes, genera contenido, pero ese contenido puede usarse de dos formas: simplemente como un post, como una publicación en sus redes sociales de un contenido que generó, pero luego ese contenido generado puede ser utilizado también como publicidad y pagársele pauta a ese contenido generado. Así funciona, ¿verdad? Colocas un anuncio, que usualmente cuando entras a Facebook, los que aparecen del lado derecho, o promocionas una publicación. Que eso es súper divertido porque hay otra publicación que ya está en mi blog, que pueden ir a ver en estebanmora.com, que habla sobre la compra de seguidores durante la campaña, o la aparente compra de seguidores en Facebook durante la campaña del 2014 y los inconvenientes. El problema, cuando vos promocionas una publicación y los seguidores no están comprometidos con tu causa, y qué mejor ejemplo de un seguidor no comprometido que sea falso, que haya sido comprado, es dinero que estás tirando a la basura porque va a aparecer a personas que jamás va a generar interacciones, lo que a la larga golpea la visibilidad de la página porque estás tirando y nadie está respondiendo. Cuando yo pago publicidad por un mensaje, contenido que había publicado, ¿eso me permite obtener más seguidores? ¿O no necesariamente? No necesariamente, porque igual puede llegar a los mismos seguidores que ya tengo. De hecho, o sea, una pauta, un anuncio, una publicación promocionada usualmente se concentra más en la cantidad de seguidores que ya tenés. La otra es ya pauta publicitaria aparte. El problema es cuando vos empezás a invertir y montes ese montón de dinero generando anuncios y el crecimiento no llega, es porque tenés un problema o en el contenido o simplemente en este caso particular con el candidato. Y perfectamente puede ser que un candidato no tenga la atracción necesaria para generar la afinidad con el electorado, la gente que está en redes sociales, y eventualmente tenga mucha dificultad para crecer. O sea, siempre hay que tener el nivel de inversión en pauta publicitaria como una variable, porque es lo que nos dice más o menos si estamos funcionando o no.
si uno está sin pauta y las páginas empiezan a crecer poquito a poco, que es lo que hacemos, digamos, en Twitter, pues eventualmente de ahí vos ves que el contenido es lo que está jalando. Claro. Pero cuando no es así, es pauta, estás metiendo una gran cantidad de dinero y no hay interacciones, un montón de cosas, cuando eventualmente entras en pánico porque no sabes si es o la estrategia digital usualmente tiene enormes brechas o es que simplemente el candidato no es atractivo para el electorado. No funcionó. No está funcionando, por lo menos en esa parte digital. Tenemos que hacer una pequeña pausa, es la 1:21 de la tarde. Cuando regresemos hablamos sobre ese movimiento que me puede generar las publicaciones y cuál de los candidatos o precandidatos lograba tener más me gusta o más reacciones o más comentarios de acuerdo a sus publicaciones y así. Pero hacemos la pausa y ya casi regresamos. Con Esteban Mora, ingeniero de sistemas, analista de la empresa Web Mechanics, y con quien estamos tratando de interpretar ese comportamiento de los perfiles de los precandidatos y candidatos en redes sociales. Yo quería que conversáramos sobre el tema de las reacciones que logran generar tras las publicaciones. ¿Cómo estuvo ese tema? Es muy simple decir quién obtuvo más me gusta o quién genera más reacciones después de publicar algo en sus perfiles de redes sociales. Sí, o sea, es muy sencillo decirlo y también mucha gente se concentra solo en el número. Lo que pasa es que tenemos que poner cada número en un contexto. De nuevo, para seguir con el ejemplo que pusimos antes, cada vez que posteamos algo en Facebook, sin Facebook, eventualmente si la gente lo ve y el contenido es atractivo, como por ejemplo la gente que pone, hey, qué lindo mi perrito o algo así, acompañado de la foto del perro, eso usualmente genera muchas interacciones, porque nada genera más interacciones cuando alguien se le muere un familiar o alguien se casa. Pero igual de vez en cuando se puede dar el caso de que publicamos algo, nosotros creemos que es una genialidad porque nos ha pasado a todos, y a lo sumo llegan 2 o 3 likes y es un golpe al ego pero salvaje. Eso a fin de cuentas nos da a entender mucho del problema de la generación de contenido. Voy a hacer un paréntesis nada más porque, digo, a mí me ha pasado eso, por supuesto. A todos. Sí, y a veces uno hace como un comentario o anda uno de paseo y tomó una super foto según uno, ¿verdad? Y muy poca gente le dio me gusta o comentó. Tiene que ver con la hora y el día en el que yo publique, o el candidato en este caso, publique su comentario. Ok, ya que está haciendo esa pregunta, vamos a tener que caer en un espacio técnico. Okay. Facebook, ya ninguna red, ni siquiera Twitter, aunque sí todas tienen la opción de hacerlo, ninguna red funciona cronológicamente. Funcionan a través de algoritmos. Lógicamente el algoritmo más complejo es el de Facebook, no es tan complejo como el de Twitter. En el caso de Facebook, el algoritmo lo que trata de determinar es, y esto va a sonar increíblemente tonto, pero así es, Facebook decide qué es importante para mí. Te reíces porque sonó tonto, ¿verdad? Ok, pero es cierto. Es que yo nunca le he dicho a Facebook. No, en realidad sí, Facebook conoce más de tu vida que vos. ¿Ya? Entonces, Facebook lo que trata de poner en nuestro muro es lo que a nosotros teóricamente nos gusta. Vean, y hay un experimento que pueden hacer. Piensen cuántos compañeros de escuela o colegio tienen en Facebook, traten de recordar alguno de los cuales no sepan nada en los últimos 6 meses o un año y vean si está muerto o está vivo. Y si ustedes van y lo buscan en Facebook, va a ver que esa persona ha estado publicando regularmente. No lo ha visto. Es porque Facebook dijo, oiga, a usted esa persona le interesa, siga con lo que yo le estoy dando. Claro, en el momento que busquen a esa persona, van a ver que al tiempo empieza a aparecer de nuevo. Claro. Porque Facebook ya creyó que esa persona sí es relevante. Y más si uno le dio me gusta a una publicación. Exactamente. Entonces, pero eso funciona con los perfiles personales. Y con las páginas. También con los fanpages. Es que a fin de cuentas son piezas de información.
Entonces lo que vos escribes desde tu cuenta personal o desde tu página como periodista, igual tiene que ir a competir por la relevancia de mi muro. Pero con una página como la que tienen los candidatos, que son fanpage, ellos no le pueden estar dando me gusta a las publicaciones de cuánta persona les ha dado seguirles a ellos. No, a nivel de página no funciona así. Okay. O sea, se puede hacer, pero no tiene ningún sentido. Okay. Una página tiende a ser unidireccional. Yo publico y usted escucha. Ajá. Lo que pasa es que si yo publico y nadie interactúa con mi contenido, pues eventualmente empiezo a caer. Facebook dice, oye, ya no sos tan importante, y se genera una espiral de desgracia donde el contenido pasa a ser prácticamente nulo. ¿Verdad? No podemos hablar de horas, digamos, a mí me va muy bien publicando en las noches entre semana. ¿Verdad? Sin embargo, el 2 de agosto publiqué algo. Usualmente yo soy muy ácido para escribir, como se ha notado, y de vez en cuando trato de esbozar esa línea emocional y escribí algo sobre, digamos que le di un buen contexto a una publicación sobre las tarifas eléctricas exactamente subvencionadas. Exacto, y eso fue un día feriado a las 8:30 de la mañana. De hecho yo me fui a andar en bicicleta y cuando volví la publicación había sido compartida como 15 veces, un montón de comentarios, también una que otra mentada de madre y un montón de reacción. Exacto, entonces, ¿por qué? En un horario en el que normalmente no publicas. Exactamente, y de vez en cuando hago una genialidad de publicación a las 3 de la tarde y no pasa absolutamente nada. De hecho me pasó ayer jugando con Juego de Tronos, yo creí que estaba haciendo una buena broma y no funcionó para nada. Okay. Funciona. En este caso es exactamente igual. Si uno no genera reacciones, un candidato no genera reacciones, esos canales sociales gradualmente empiezan a penalizar. La única forma de compensar eso es metiéndole más y más dinero a las publicaciones para que se vean. Sin embargo, la frecuencia, perdón Esteban que te meta en el caballo, la frecuencia con la que un candidato publica cosas en sus redes sociales le hace llegar a más gente o logra tener mayores reacciones. Si por ejemplo en la mañana publicó algo y en la tarde volvió a otro candidato que por ejemplo publicó el lunes en la mañana y volvió a publicar algo el miércoles por la noche, y uno dice, mira, usted está en campaña, usted tiene que estar generando contenido. Exacto, tiene que haber un balance. Digamos, a mí me pasa muy seguido. De hecho me pasó con esa publicación del 2 de agosto. De ahí lo tengo medido. La próxima publicación va a ser un golpe al ego porque no va a generar nada. Y así es. Entonces, o sea, por lo menos a mí se me es muy difícil pegar 2 buenas publicaciones seguidas. No funciona. Pero posiblemente puede haber un problema en la generación de contenido. O sea, en el lapso de generación. Un candidato es igual. Pero ve el caso muy curioso. A Rodolfo Pisa fue quien mejor le funcionó la cantidad de interacciones por publicación, pero fue el que menos publicó. Estamos hablando que en 30 días publicó 77 veces. Ok, si nos vamos al lado de liberación... Y a las publicaciones no pagadas. Son publicaciones pagadas o no, o sea, promovidas o no, eso sí. No lo podemos saber. Realmente, no, de momento la API no me lo da, pero es una campaña política, posiblemente a todos le ponían plata. O sea, realmente el crecimiento orgánico en Facebook en este momento prácticamente no existe, tienes que ponerle dinero a todo. Pero quien más generaba interacciones era José María Figueres. Es decir, era Figueres, muy magnético para bien y para mal. Entonces la gente iba y publicaba con él. Rodolfo Pisa quedó en un segundo lugar, Carlos Alvarado quedó en un tercer lugar y Álvaro de Santi quedó en un cuarto lugar. Entonces con solo ver esto, sacando a Figueres porque es un caso aparte, a Rodolfo Pisa fue el que mejor le funcionaron. Estamos hablando de 685 reacciones e interacciones por publicación durante los últimos 30 días contra 598 de Carlos Alvarado, estamos hablando poco menos de 100, y un 357 de Antonio Álvarez de Santi. Ahí sí empezamos a sentir un hueco grande. Claro, ya Wilmer Ramos cada 209 y Rafael Ortiz 196. Aquí yo me estoy dando una idea, no de quién genera mejor contenido, sino a quién se le mueve mejor el contenido, en términos absolutos. Esto, cuando el contenido se mueve de esta manera, genera visibilidad. Igual, nosotros seguimos páginas que nunca aparecen en nuestro muro, y es por eso.
Facebook determinó que no es relevante. Cuando uno pega una buena publicación, de esos que te llegan a 30, 40 likes, vas a ver que le aparece a todo el mundo y ya no el crecimiento de interacciones no es lineal, es exponencial. Porque entonces ya vas jalando más y más y más gente. Te voy a poner un ejemplo para entenderlo yo, porque si yo lo entiendo, la gente también me lo va a entender bien. Y seguro mi compañera Carolina me está oyendo, y no se va a enojar por lo que voy a decir. Algo personal. Resulta que en el programa que tenemos en la mañana, Café Nacional, estamos organizando una fiesta para el Día de la Madre, que es de hoy en 8, y entonces estamos convocando 15 mamás que se van a ganar un boleto para ir a la fiesta, y estas 15 van a hacerse acompañar por otras 15 mamás, entonces vamos a tener una fiesta con 30 mamás, ¿ok? Ayer regalamos las entradas vía teléfono, vía redes sociales también, y también en algunos programas de televisión vamos a regalar, ¿ok? Entonces el fin de semana pusimos una publicación, pero esa publicación, para poder ganar uno de los boletos, no decía que las señoras tenían que compartir. Ahí me está poniendo caritas enojadas, Carolina. No decía que había que compartir la publicación, ni que había que etiquetar a nadie. Al final de ayer domingo, yo sentí que menos gente había participado. Entonces yo le puse un mensaje a Carolina y le dije, es que no pusimos que compartiera la publicación de manera pública en su muro a las señoras que querían participar. Hoy sí se hizo y creo que se generó más reacción. Eso, el hecho, por ejemplo, de que un candidato, digamos Rodolfo Pisa, publique algo, le genere mucha reacción, lo hace verse más en otras, más gente lo ve porque más gente está reaccionando y comentando. Afirmativo. Eso es, ok. O sea, es que, les digo, o sea, quien tenga problemas de ego, que no se mete en redes sociales, porque eso es un golpe al ego. Sí. Y exactamente cómo funciona el ego, eso que nos infla el ego, se nos cae, es cómo funcionan las publicaciones. Entonces, cambiemos la palabra ego por relevancia. Si Facebook determina que una publicación no es relevante, claro, se puede decir si es un político y parece que no hay ninguno aquí alrededor. Claro. Decimos, señor, lo que usted está diciendo no le importa a nadie, simplemente se va a enojar. Pero eso es la ciencia. Facebook dice, no, esto no le importa a nadie, dados sus patrones históricos dentro de la red, entonces te invisibiliza y te obliga a pagar dinero. Ahora bien, hay que dejar una cosa muy clara. No puede, ya lo dijimos antes, no puede inclusive pagar dinero y no se va a ver. Yo hice esa prueba. Tampoco se lo garantiza. Exactamente. Yo hice esa prueba la semana pasada por Twitter. Cuando publiqué el post del lunes pasado, como 8 retweets y gente bastante importante, entonces se vio como 3.000 y resto de veces y 100 y resto de interacciones. Ok, voy a meterle $10 a ver qué sucede. Ok, me dijo, vas a tener 7 interacciones. 7 interacciones por $10 no hay nada que ver. Pero aún así hice la prueba. Y no, tuve 100 y resto. Pero el alcance fue menor pagado que orgánico. Cuando uno genera buen contenido, la gente lo va a hacer crecer. Pero esa es la clave, buen contenido. Y ahora sí decimos, ¿cuándo vimos buen contenido? Durante la campaña. Fue muy poco. Lo que veíamos era lo que encontrás en el tele, lo traes a redes sociales. Cuando los medios no son completamente diferentes, funcionan completamente diferente, inclusive las audiencias son completamente diferentes. Ahora, mover gente, y se lo voy a plantear honestamente aquí sentados, Esteban. Yo traje a todos los precandidatos antes de sus campañas internas, los traje de manera individual y luego organizamos debates, con excepción de Liberación Nacional, que se hizo un problema y no pudimos al final tener el Me acuerdo de ese caso. Okay. Pero resulta ser que, por ejemplo, de manera individual también vinieron todos, con excepción de don Antonio Álvarez de Santos. Cuando ellos empezaron a venir en la misma semana, un día tras otro, ¿no? Cuando don Antonio no pudo venir, traje al secretario general. Pero yo siempre pensé que Figueres iba a tener el mayor alcance en mi transmisión en el Facebook. Y no fue así, fue Sigifredo ahí. Cuando a mí me sorprendió el día que él estaba,
porque se empezó a compartir y a compartir la publicación, pero de una manera no normal. Entonces, hagamos énfasis en no normal. Sí, no era normal, la verdad. Yo lo digo sinceramente porque yo sé cómo manejo mi transmisión y sé la reacción que puede tener. Y en este momento, por ejemplo, llevamos ya 20.000 personas alcanzadas con esta conversación que tenemos. Yo sé que va a llegar a tanto. Yo ya me lo mido, ya me conozco a la gente que se nos une, ¿no? Y ese día no fue normal. Y él tuvo la mayor cantidad de personas alcanzadas, la mayor cantidad de reacciones. Obviamente uno poner a gente a mover el asunto también puede beneficiar. En ese tema. Okay, pero vamos a ver. Lo he dicho, tengo más o menos 3 años insistiendo con esta frase. No podemos traer los viejos pecados a los nuevos medios. O sea, y eso es, vean, los debates en Twitter es la cosa más divertida, porque cometen un error una semana, a la semana siguiente lo vuelven a hacer. Vean, en los últimos debates de Liberación Nacional, yo encontraba cuentas que se habían abierto ese día. O sea, yo tengo una línea que es de sospecha de fraude. Muchas veces, lógicamente, no publico esos datos porque inmediatamente en la efervescencia de una campaña empezó a recibir insultos y me dice, bueno, ¿para qué? Si estoy viendo lo que está pasando, no me voy a exponer tanto. Pero, mira, vos sos usuario de Twitter. ¿Qué pensás de un usuario que tiene, por decirlo así, 1 año con la cuenta abierta y no tiene 500 tweets? Sospechoso. ¿Ya? O no alcanzan 100 seguidores. Vaya bien ese número que lo perdono. Pero cuando empiezas a ver la edad de apertura y todo eso, vos decís, no, eso es una fábrica de cuentas que lo está utilizando posiblemente para llegar a un candidato. Por eso ya lo he dicho, o sea, esta campaña que viene va a ser la peor digitalmente hablando, porque se van a traer al suelo. O sea, el factor de honorabilidad se va a derrumbar. Entonces eso no es sencillo y claro, la gente te empieza a compartir ese montón de cosas y uno dice, hey, ¿qué hace una cuenta de 5 seguidores compartiendo publicación? Eso es lo que está de risa. O sea, no es normal tampoco. Exacto, entonces por eso yo he ido modificando algunas estadísticas, por ejemplo, alcance de los tweets, vida útil, por ejemplo, del ruido, cantidad de amplificación potencial, y ahí donde vos ves, muchas veces el que hace más ruido no necesariamente es el que más alcance tiene, porque son ese montón de cuentas falsas, empiezan a realmente enlodar la estadística, y a mí me ha costado un montón de interacciones del sistema tratar de aislar todo ese ruido. Es la 1 y 41 minutos. ¿Lograr qué? Lograr más seguidores, lograr más reacciones, lograr más alcance, lograr más visibilidad. Si yo fuera candidato, ¿por qué debería de preocuparme? Pero eso me lo contesta cuando regresemos después de la siguiente pausa. Ya casi volvemos. De tarde hasta aquí, hasta el Café del Club Unión, hoy conversando con Esteban Mora, analista de esta parte web del comportamiento de redes sociales de los diferentes candidatos. Y yo le decía antes de irnos a la pausa, Esteban, si yo fuera candidato, ¿qué debería de preocuparme a mí? ¿En qué debería de estar yo enfocado, interesado? En tener más seguidores, en tener más me gusta en las publicaciones, en que me comenten más. Muchas estrategias digitales que se concentran en el número. A mí no me sirve tener medio millón de seguidores si esos seguidores no van a votar. Entonces es una combinación de factores que se resumen al final en convencer a la gente de que haga algo. Si es una empresa, esa acción es ir a comprar, por ejemplo. Si eso fuese una universidad, esa acción es venga matricule. Si es un candidato, esa acción es venga y vote por mí. Entonces, uno tiene que generar, las estadísticas, te sirven para medir la estrategia que estás desarrollando y el contenido que estás generando. A fin de cuentas, el contenido es importante porque es lo que va a convencer a las personas. O sea, yo no voy a votar por una foto, yo te tengo que escuchar. Hay un montón de factores. A ver, el caso de José María Figueres es un ejemplo. ¿Cuánto lastre traía de todo el ruido que se había generado? ¿Cuánto fue de ese lastre lo que generó un montón de interacciones que no necesariamente todas eran a razón de voto? Aunque en el 50% de los casos
en una medición en febrero, estaban a favor de él. Claro, después se fue variando ese número, pero de ahí es donde vos tenés que escribir cada estadística y estudiarla con mucho detalle. Pero es el proceso de conversión. Entonces, tienes que concentrarte en la cantidad de seguidores, porque ellos son la base para amplificar tu mensaje. Tienes que concentrarte en las interacciones, porque ellas son la medida para saber si el contenido está funcionando. Tienes que concentrarte en los comentarios para saber si la cosa va bien o mal. Tienes que prestarle atención al crecimiento de la competencia también, porque puede ser artificial, puede ser orgánico, de cosas. Pero todo eso tenés que encajonarlo dentro de un mensaje, una estrategia de comunicación para ayudar a la gente a la una y que vote. Yo insisto, las redes son una herramienta y el problema es que las están viendo principalmente como un accesorio. Ni las están midiendo como se debe, ni las están utilizando como debería para ganar votos. En el caso del 2014, los últimos 4 días de campaña, antes de la primera ronda, las redes me estaban diciendo, algo va a pasar con el Guillermo Solís. El ruido en Facebook prácticamente se duplicó en cuestión de 48 horas. ¿Qué hizo él diferente en esos días? Nada. En realidad fue la misma gente que hizo campaña por él. Si vos lográs como candidato empoderar a la gente para que digitalmente haga tu campaña, de ahí estás ganando demasiado. Prácticamente te estás echando la elección a la bolsa. Pero ir y convencer a la gente de que haga la campaña por vos no es sencillo. Y ahí no es solo un problema de trabajo digital, ni estrategia digital. Tiene que ver mucho el candidato, tiene que ver el partido, tiene que ver la edad, tiene que ver la forma en la que habla, tiene que ver la audiencia, tiene que ver N cantidad de cosas. O sea, no hay una fórmula. Es concentrarte en todo, ver cada cosa por separado, verlas todas juntas y empatar eso con tu estrategia de comunicación y las características del candidato. E inclusive puede ser un elemento externo que arruine por completo la campaña. Los memes, por ejemplo. ¿Cuánto la campaña de Johnny Araya se deterioró gracias a los memes? Resumiendo, Esteban, por ejemplo, el candidato que más creció por publicación fue Rodolfo Pizza. Carlos Alvarado. Carlos Alvarado. Sí. Okay. Eso quiere decir que fue más efectivo a nivel de crecimiento. Ajá, creció más después de que hacía publicaciones. Exacto. Okay. Es una estadística que nadie suele cruzar. Ajá. Yo me la invento. O sea, Carlos Alvarado en primer lugar. Sí. ¿Y en segundo lugar? No tengo el dato aquí. Ese era de crecimiento por publicación. Crecimiento por publicación. Ya te lo digo. Ok. Para luego hablar sobre quién creció más proporcionalmente a la base que ya tenía. Es decir, que por ejemplo, durante la... No, o sea, perdón, crecimiento por publicación igual fue Rodolfo Pizza. Ok, Rodolfo Pizza creció más por el tipo de publicaciones que hacía, digamos. No podemos O decir por eso. las publicaciones. En función de la publicación, sí. Ok. Porque puede ser que él haya identificado muy bien cuál era su público, haya explotado muy bien el hilo conductor del 2014 y le haya funcionado. El crecimiento proporcional a la base Sí, fue Carlos Alvarado. fue Carlos Alvarado. ¿Y qué significa eso? Crecer proporcional a la base. Es que A lo que tenía antes de empezar la campaña. no, a lo que tenía antes de empezar la medición, o sea, 30 días antes. Usualmente las campañas llevan un ritmo y al final obviamente todos sueltan todo lo que tienen. En el caso de la campaña de Carlos fue diferente, porque no podíamos ver ese acelerón, sino que Claro. 3 semanas antes de distancia, Wilmer Ramos. Fue muy poquito. Entonces uno dice, ok, ese acelerón se dio al principio y ya el otro no lo alcanza, o eventualmente no hubo acelerón y así es como va a quedar. Pero en los otros 3, todos los demás números, siempre hay una variación hacia arriba, donde ves que en las últimas 2 semanas sueltan todo, meten el pie a fondo, todo lo que tienen lo sueltan ahí, piden plata prestada, quiebran el chancho y tratan de contar todo lo que se puede. Ok, ¿cuál fue el efecto de ese acelerón? Entonces por eso, ¿cuánto tenías el primer día? ¿Cuánto ganaste 30 días después como para saber cuánto creció tu base de seguidores?
es interesante porque el caso de Carlos creció un 26%. O sea, es una cantidad muy alta. Y quien le sigue, y ya te digo, tiro el dato, es Welmer Ramos también, con un 15%. O sea, poco la diferencia. Y le sigue Figueres con un 14.87%. Se me cayó el argumento, yo iba a decir, pero eran quienes podían crecer más. No, pero Figueres. No necesariamente. O sea, que Welmer Ramos y Carlos Alvarado, y aquí es donde uno tiene que empezar a tirar ideas y cualquier cosa es funcional. En serio, cuando uno está tratando de hacer un brainstorm, un brain trust, como llaman en Pixar, no hay ideas tontas, cualquier cosa puede funcionar. Pero cuando yo vi estos datos, yo me preguntaba, ¿será cierto lo que estaba pensando de que el PAC es el partido más afín digitalmente? Porque ¿quién iba a decir que Welmer Ramos iba a crecer más que Figueres? La misma y ahora ya de Figueres. la última. Claro, proporcional a la base. O sea, lógicamente, en números absolutos el esfuerzo de Figueres fue mayor. Ajá. ¿Ya? Pero, quiere decir que incrementó Figueres un 14% y Welmer Ramos también un 14%. Entonces veamos cuál es el componente digital de ese crecimiento. Y un Álvarez de Sánchez que crece un 6,58%. Y el último, antes de que ya caigan los rayos aquí a la par de nosotros, las publicaciones versus las interacciones, ¿a quién le fue mejor en ese aspecto? Y obviamente a José María Figueres. Okay. 873 interacciones por publicación. Rodolfo Pisa, Carlos Alvarado y Antonio Álvarez de Sánchez en cuarto lugar. Perfecto. Tengo que despedirme, Esteban. Prometo que no va a pasar mucho tiempo antes de que regrese usted aquí a sentarse nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias por haberlo compartido en tribuna. Nosotros nos tenemos que despedir, pero recuerden que nos volvemos a encontrar una en punto en los 101.5 FM de Radio Nacional. Por el momento, excelente tarde.